Bueno, como les dije recién, soy el profe del módulo Proyecto 1. Comparto el ser profe con Ale Rojas y con Vicky Piñero. Los tres somos arquitectos. Mi rol va a ser principalmente de coordinador y Ale y Vicky se van a encargar de corregir los trabajos prácticos. Pero bueno, ya vamos a ver cómo lo hacemos en relación a esta cuestión, a esta presentación virtual, al modo en que vamos a dictar la materia, por lo menos por este mes. El módulo Proyecto 1 está compuesto por dos materias. Una es Proyectos de Parques 1. Esta presentación ustedes la están viendo dentro de esa unidad curricular. Y la otra materia que está dentro del módulo es Taller de Proyecto. Si están inscritos solamente en Proyecto de Parques 1, es importante que se inscriban también en Taller de Proyecto. Y al revés. En el módulo, en la materia de Proyecto de Parques 1, vamos a dictar la parte más teórica, y en Taller de Proyecto vamos a trabajar en taller en relación a lo que aprendamos en Proyecto de Parques. O sea que las materias se complementan totalmente y por eso es que forman parte de un único módulo. Por otra parte, es imprescindible para pasar a cursar Proyecto 2 el año que viene, que tengan aprobado tanto Proyecto de Parques 1 como Taller de Proyecto. ¿Cuál es el objetivo del módulo? Y bueno, también de la materia específicamente. Es sobre todo que ustedes puedan interpretar los proyectos que les den para su ejecución. Ustedes como técnicos deberían saber ejecutar el proyecto, y para ejecutarlo van a recibir un plano o una carpeta de proyecto que van a tener que aprender a leerla. Y no solo a leerla, sino también interpretarla. Esa interpretación quiere decir de que ustedes van a poder leerla de forma crítica. Y a eso nos vamos a encargar dentro de este módulo. Que ustedes puedan no solamente saber dónde están ubicadas las diferentes especies, ni qué es un corte, o qué es una vista, o qué se representa con la perspectiva, sino también que ustedes puedan entender cómo funciona este jardín como un sistema. Por eso, para alcanzar este objetivo principal, nos vamos a basar en tres objetivos específicos que se van a distribuir a lo largo de la materia y de las dos materias, tanto de esta como de la otra. El primer objetivo es comprender el espacio verde o el jardín como un sistema abierto que interactúa con su entorno e influye en sus habitantes. Eso significa saber comprender qué es un jardín y qué es un espacio verde. Esto tiene que ver con una mirada de la historia, de entender de dónde se origina esto que entendemos nosotros como un jardín, por qué los jardines hoy son como son y no son de otra forma. Tiene que ver con un recorrido cultural que venimos transitando. Bueno, esto lo vamos a ver principalmente en la segunda parte del año, en donde vamos a estudiar la historia de los jardines, y vamos a ver también los jardines y los espacios verdes en la ciudad de Córdoba. Vamos a hacer recorridos también por la ciudad. Creo que es una parte interesante de la materia, por lo menos a mí me gusta mucho esa parte. El segundo objetivo específico es reconocer y caracterizar los múltiples elementos que conforman los espacios verdes, asumiendo e interpretando las emociones que producen en nosotros. Es decir, saber ver y caracterizar los componentes de los jardines. Un jardín tiene múltiples componentes muy diversos. Es un sistema. Estos elementos están interrelacionados entre sí formando un sistema. Cada uno influye en el otro. Es decir, los elementos individuales no son nada, sino que juntos arman el jardín. ¿Están? Estos componentes no son solamente vegetación, sino que son también el relieve, son el suelo,
son todo lo que tiene que ver también con el mismo relieve, la sombra, los efectos de la vegetación. Bueno, el poder sentarnos y poder ver esta complejidad y esta interrelación entre los componentes, porque es una parte esencial de poder comprender el jardín. Ahora, el componente no son solamente estos objetos, estos elementos, sino que nosotros formamos parte de este mismo jardín. Nosotros como habitantes del espacio, y nosotros y los otros como habitantes del jardín. Estamos. Es decir, esta interrelación entre los usuarios que lo intervienen, que lo modifican, que lo comprenden, ¿tá? Y que como usuarios vamos a tener diferentes emociones que nos produce, de emociones estéticas, pero también de aceptación y de rechazo también de diferentes partes del jardín. El poder entender eso también es parte de los objetivos de la materia. Bueno, el jardín que estamos viendo ahora es un jardín, si lo ven acá, acá hay un baño y es todo hace evidente un proceso de purificación del agua, ¿no? Está en Alemania. Bueno, es un tipo muy particular de jardín. Pero bueno, creo que está bueno como para poder corrernos un poco del tipo de jardín que estamos pensando normalmente, ¿no? Lo que veíamos antes en la imagen anterior es una imagen de la Plaza San Martín del año 1852. Bueno, y el tercer objetivo es poder representar los elementos de los espacios verdes y los jardines. Implica saber representar, comunicar y leer los proyectos. La representación técnica de los jardines es todo un tema que es importante, como central, que lo aprendan. Hay diferentes piezas gráficas que tienen un lenguaje particular, que es estandarizado, y que permite que nos comprendamos entre nosotros, digamos, que el que dibuja el plano pueda ser comprendido por el que lo va a ejecutar. Y a su vez el que lo va a ejecutar, si tiene alguna cuestión crítica, pueda también dibujar y corregir esto para entregárselo para su aprobación al que lo diseñó. A su vez hay otro tipo de representación que es la comunicación al dueño del proyecto. Digamos, hay diferentes tipos de comunicación, creo que eso está bueno. Esta comunicación que es técnica, que permite que sea medida, que permite que sea cuantificada, se diferencia de lo que habíamos visto antes, el punto anterior, se refiere más a saber ver los componentes del proyecto. Se refiere a las emociones y se refiere al poder reconocer los componentes, mientras que este objetivo está relacionado más con croquis a mano alzada, ¿tá? Con estar sentado mirando un objeto. Se refiere más a una mirada técnica, les diría científica, mientras que la otra mirada era como más de percepción, más de conocimiento. Tiene una mirada más de más cuantitativa, ¿tá? Más de medir. Bueno, como les decía también al comienzo, la materia es anual. Esta materia es Proyecto de Parques 1, es anual. Los martes van a estar divididos en dos partes. En la primera parte vamos a ver la materia de Proyecto de Parques 1, en la segunda parte el taller de proyectos. Proyecto de Parques 1 en el primer cuatrimestre se va a referir específicamente a aprender a ver, y vamos a ver también cuestiones de dibujo técnico concretos. Aprender a ver se refiere al dibujo a mano alzada, y el dibujo técnico se refiere, como les digo, al dibujo técnico con regla y escuadra. En el segundo cuatrimestre vamos a trabajar más con cuestiones conceptuales que tienen que ver con la ciudad de Córdoba, con los espacios verdes de la ciudad,
y vamos a ver cuestiones relacionadas también con la historia de los espacios verdes. Paralelamente a eso se va a desarrollar una carpeta de proyectos. Si bien acá los trabajos prácticos están separados, al final todo termina siendo una sola cosa, por eso yo los separo acá en dos, pero es prácticamente lo mismo. De hecho, al estar separado, esto es algo que es reciente, digamos, este año recién empezamos a separar el módulo por cuestiones del currículum y por pedidos de CONEAU, pero es probable que ya vamos a ver cómo hacemos con el tema de las notas. Es muy probable que las notas se repitan en las dos materias. Hay en total 11 trabajos prácticos, 7 trabajos prácticos que se hacen en la primera mitad del año y 4 trabajos prácticos que se hacen en la segunda mitad del año. De estos 4 trabajos prácticos, el último es la integración, es decir, son 11 trabajos prácticos que tienen que estar aprobados y el último es una nota también. De esa nota va a depender la promoción. Bueno, ahora les explico cómo aprobar la materia. Estas son las condiciones de regularidad de la materia. No sé si ya le habrán explicado tal vez en las otras materias. Una vez que se cursa la materia, ustedes pueden quedar en condición, digamos, si la materia la cursaron y no la aprobaron, van a quedar libres, ¿tá? Si la materia la cursaron y la aprobaron ciertas condiciones, van a quedar regulares en la materia. Eso significa que todavía tienen que rendir un examen para poder aprobarlo. El que queden regulares en la materia significa también de que ya pueden cursar Proyecto 2, el módulo Proyecto 2 el año que viene. El módulo Proyecto 2 y las otras correlativas que tiene esta materia. ¿Estamos? Y esta materia se puede promocionar, es decir, si cumplen las condiciones y aprueban todo, también puede ser que no tengan que rendir el examen. ¿Cómo es esto? Vamos por partes. Hay una asistencia para quedar regulares que es del 80%. Es decir, tienen que faltar, esto significa que no pueden faltar más de 4 veces, más o menos. Ya lo vamos a ver en función del año. Pero tienen que haber asistido al 80% del total de la materia. La asistencia, digamos, la media falta es hasta media hora tarde. Digamos, no pueden llegar más tarde, nos vamos a esperar hasta media hora y a partir de ahí si no llegaron tendrán una falta. Si llegaron tarde tendrán media falta. Es decir, que a partir de media hora tarde ya es una falta completa. Tienen que llegar temprano. En relación a los paros, no sabemos si va a haber paros o no, pero bueno, en los años anteriores hubo algunos paros docentes, eso los vamos a estar informando. Por lo general solemos adherirnos a los paros. Suele ser también de que haya paro de transporte. Si hay paro de transporte es lo mismo, porque no podemos dictar las materias y que algunos no vengan.